Agradecemos la asistencia de cada uno de los presentes. Sabemos que pues no es fácil estar un domingo, sobre todo a esta hora, dando temáticas de este tipo, pero es grato para nosotros que estén aquí. Es una bonita oportunidad tanto para mí como para Simón y pues nada, empecemos. Estaremos hablando sobre las cardiopatías congénitas y empezaremos comentando lo que son las generalidades del corazón. Tocaremos un poco lo que es la diferencia entre la circulación fetal y la circulación de un corazón adulto, dado que esto es importante para poder determinar ciertas patologías congénitas, tanto su fisiología como la presentación clínica de cada una de estas. Vamos a definir qué es una cardiopatía congénita como tal, si son enfermedades frecuentes o no en nuestro medio. Luego vamos a tocar lo que son las cardiopatías acianóticas y por último y no menos importante, las cardiopatías cianóticas. Ok, entonces empezando con las generalidades del corazón, podemos decir de que este es un órgano que se encuentra en el mediastino medio, delimitado lateralmente por los pulmones, en su parte inferior por el diafragma, en su parte anterior por lo que sería el esternón, las costillas y pues todos los músculos que componen la región torácica, y en su parte posterior de importancia tenemos al esófago, a la aorta descendente y a la columna vertebral. Entonces, pues, en la imagen de su izquierda tenemos lo que sería la circulación fetal. Sabemos que los pulmones no son funcionales en este momento y por ende la oxigenación que obtiene el feto a través de la madre, más exactamente a través de la placenta. La sangre oxigenada se va a dirigir a través de la vena umbilical y al momento de pasar por el hígado va a cambiar de nombre y se va a llamar conducto venoso. Posteriormente, este conducto venoso se va a unir junto con los vasos que vengan del sistema gastrointestinal para formar la vena cava inferior, que va a entrar en la aurícula derecha. De aquí la sangre va a tener dos vías. Una se puede dirigir hacia el ventrículo derecho, lo que normalmente conocemos, o dos, puede dirigirse a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, porque como sabemos ya es sangre oxigenada, no es necesario que pase por los pulmones, además de que estos no están funcionando y pueda posteriormente seguir el recorrido sistémico. La sangre que siguió hacia el ventrículo derecho se va a dirigir a través de la arteria pulmonar y estando en esta, la mayor parte de la sangre va a tomar al conducto arterioso, que va a cumplir una función muy similar a la que tenemos con el foramen oval, que es dirigir la sangre hacia la circulación sistémica. Y solamente una pequeña porción de la sangre que tenemos se va a dirigir a los pulmones netamente para irrigarlos. Ahora, vemos cómo cambia el corazón respecto a la circulación fetal, no solamente en su anatomía, sino de igual forma en su fisiología. Y vemos que ya no tenemos un foramen oval y ya no tenemos un conducto arterioso. Básicamente, se pasa de una circulación en paralela donde las cuatro cavidades del corazón dependen una de la otra a un circuito en serie donde las cavidades derechas van a tener como énfasis dirigir la sangre hacia la circulación pulmonar solamente, mientras que las cavidades izquierdas van a dirigir la sangre hacia la circulación sistémica. Entonces ahora empezaremos a definir en contextos muy superficiales lo que es una cardiopatía congénita. Tenemos que esto es un trastorno cardiovascular congénito que se define como cualquier anomalía en la estructura o en la función del sistema cardiocirculatorio. Esta va a estar presente desde el nacimiento, pero puede diagnosticarse mucho tiempo después, como vamos a estar tocando más adelante. ¿Qué sucede? Respecto al por qué se dan las cardiopatías congénitas, el 90% se da por lo que me gustaría llamar un mosaico, es decir, múltiples razones que se combinan entre sí. Dentro de las más importantes tenemos la parte genética, las enfermedades maternas y si la madre consume algún teratogeno que afecte el desarrollo cardíaco de su bebé. Solamente un 8%, perdón, de las cardiopatías congénitas se van a dar por una afección genética,
sin tener en cuenta estas dos. Dentro de estos 8% vamos a tener el síndrome de Down, el de Patau, el de Edwards, Turner, que además de afectar al corazón, va a tener múltiples puntos donde se va a ver afectado el organismo, es decir, va a ser un cuadro sindromático. Y solamente un 2% de las cardiopatías se van a dar por teratógenos. Si la madre consume alcohol, litio, AINES o cualquier medicamento que afecte de igual forma. Las enfermedades maternas por sí solas no causan una cardiopatía congénita. Lo que va a producir es que se altere el material genético y con ello se desarrolle dicha cardiopatía, es decir, estaba encaminada junto con la parte genética. Revisando pues varias literatura encontramos que de 1000 recién nacidos vivos, aproximadamente de 4 a 12 van a sufrir de este tipo de enfermedades. Y según un estudio que realizó el Instituto Nacional de Salud en el 2018, en nuestro territorio las cardiopatías congénitas afectan mayormente al sexo masculino. Además, este gran estudio nos arrojó los datos de cuáles son las cardiopatías que más se van a presentar en nuestro territorio, lo cual no va en discordancia con la literatura internacional. Tenemos que las que más se van a presentar son las comunicaciones interventriculares, seguido de una comunicación interauricular, estenosis pulmonar valvular y pues todas estas enfermedades que vamos a estar tocando a lo largo del seminario. Ok, chicos, ya después de tener un concepto macro de lo que es una cardiopatía congénita, debemos decir de que esta tiene dos caminos, si lo queremos decir así. Una parte donde se puede generar una cardiopatía congénita acianótica y otra donde se puede generar una cardiopatía congénita cianótica. Como su nombre le indica, la primera cardiopatía no se va a presentar cianosis, y es por el simple hecho que la circulación pulmonar es la que se va a ver mayormente afectada. Mientras que la cardiopatía cianótica lo que va a generar es un daño en el funcionamiento normal de la circulación sistémica. Va a haber hipoxia de los tejidos y se va a producir dicha cianosis. Ahora yo haré hincapié en lo que son las cardiopatías congénitas no cianóticas. Estas las podemos dividir en dos, luego de haber hecho un recuento general. Una, donde encontramos un flujo pulmonar aumentado, es decir, una hipertensión pulmonar, y otra donde vamos a encontrar un flujo pulmonar normal o disminuido. Dentro del primer grupo tenemos a las comunicaciones entre cavidades, que hoy tocaremos la comunicación interventricular e interauricular, y la persistencia del conducto arterioso. Dentro de las patologías que tienen un flujo pulmonar normal y disminuido que no presentan cianosis, tenemos la coartación de la aorta para efectos prácticos de este seminario. Y empezaremos hablando de las comunicaciones entre cavidades, más exactamente de la comunicación interventricular. Como tal, en esta enfermedad se va a dar una anomalía embriológica en el proceso de septación cardíaca, por lo cual se va a generar este defecto que ustedes observan acá. Esto va a producir un shunt, un cortocircuito. Sabemos que las cavidades izquierdas manejan presiones mayores que las cavidades derechas. Esto quiere decir que va a facilitar el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. Esto en primera instancia lo que va a generar es una sobrecarga de volumen de este ventrículo. Pero esa sangre no se puede quedar ahí. Y lo que va a suceder es que toda esta gran cantidad de sangre se va a direccionar hacia los pulmones. Los pulmones no están acostumbrados a manejar volúmenes tan altos y se va a dar lo que sería una hipertensión pulmonar. ¿Qué sucede? Que esta hipertensión pulmonar puede tener dos caminos, uno más frecuente que otro, pero ambos igualmente importantes. El primero es que se genere una insuficiencia cardíaca congestiva. Se preguntarán por qué. Básicamente, teniendo en cuenta la congestión que tiene el ventrículo derecho, sumado que todo ese gran volumen que se dirigió hacia los pulmones debe volver a las cavidades izquierdas del corazón, en esta se va a generar una dilatación y una hipertrofia.
Es decir, en todo este proceso fisiopatológico se va a empezar a ver afectado de una u otra manera la sístole y la diástole del corazón, generando consigo una insuficiencia cardíaca. Y otro punto muy importante, una hipertensión pulmonar, es cuando se da una inversión del cortocircuito. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque básicamente en el pulmón van a empezar a ocurrir cambios en su microvasculatura. Va a generarse cambios más exactamente en la capa íntima de las arterias pulmonares. Esto va a generar una obstrucción casi total de todos estos vasos. ¿Y qué va a suceder? El pulmón derecho va a tratar de direccionar esa sangre, perdón, el ventrículo derecho va a tratar de direccionar esa sangre hacia los pulmones, pero no va a poder. Y va a intentar, y va a intentar, y va a intentar, y no lo va a lograr. Lo único que va a lograr es que sus presiones se aumenten por encima de las del ventrículo izquierdo. Y en este caso, se haría una inversión del cortocircuito y empezaría a pasar sangre desoxigenada hacia las cavidades izquierdas y con ello hacia la circulación sistémica, generando cianosis. Es una etiología muy rara, pero puede darse. Y complica mucho el caso porque pues, estaríamos frente a una comunicación interventricular que sabemos que es una patología que no da cianosis, pero con la inversión del caso complica mucho más. Esto también es conocido como síndrome de Eisenmenger, el cual Simón va a estar tocando más adelante en la parte de cardiopatías congénitas cianosantes. Y yo solamente quería hacer la aclaración de que cualquier patología no cianosante maltratada o diagnosticada tardíamente puede producirse una inversión del caso y generar muchas complicaciones mayores. Ahora, ustedes me preguntarán, José, ¿todo esto ocurre siempre? Pues no. Va a depender de 4 puntos, que son estos que tenemos acá. Tenemos primero el tamaño del defecto. Ecográficamente se va a utilizar a la válvula aórtica el diámetro más exactamente de este para medir qué tan grande es dicha comunicación. Si la comunicación es menor del 50% de la válvula aórtica, estaríamos frente a una comunicación interventricular leve que puede progresar hasta una moderada si no se trata correctamente. Pero si es mayor al 50% del diámetro de la válvula aórtica, estaríamos frente a una comunicación grave. Los otros 2 puntos que debemos tener en cuenta son la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular pulmonar. La primera, porque además de controlar la llegada de sangre a la aurícula derecha, se va a producir un aumento de la poscarga. Y un corazón que ya se encuentra dañado, que ya está sufriendo por la sobrecarga de volumen, va a tener que ejercer presiones aún mayores para poder vencer a la poscarga, generando una desestabilización mucho mayor. La resistencia vascular pulmonar es básicamente lo que expliqué del síndrome de Eisenmenger, que puede darse una inversión del cuadro clínico. Y otras anomalías asociadas, es decir, si además de dicha comunicación interventricular, tenemos alguna valvulopatía, una comunicación auriculoventricular, que también es conocida como un canal auriculoventricular, una CIA o cualquier patología extracardíaca que complique el cuadro clínico. Ahora existen varios tipos de SIP. Tenemos, según mucha literatura, 4. La perimembranosa, la muscular, la de entrada, la subpulmonar o subaórtica, que también es llamada de salida. Pero ¿qué sucede? Que buscando en la literatura encontré de que estas son subclasificaciones de la perimembranosa. Entonces, para efectos prácticos de este seminario, tendríamos de que existen 2 tipos de comunicaciones interventriculares, la perimembranosa y la muscular, y que estas, pues, dependen de esta directamente. Este es un corazón normal, en teoría, y sabemos que el septo interventricular va a tener una parte, bueno, una porción muscular y una porción membranosa. Las comunicaciones interventriculares de tipo perimembranoso, la afección se va a dar en toda esta área.
afectando incluso el tabique que separa las aurículas de los ventrículos. Es decir, puede haber un compromiso auricular de igual forma en este tipo de comunicación interventricular. Y se va a denominar de entrada si afecta mayoritariamente a lo que serían las válvulas atrioventriculares. Y de salida, o subpulmonar, subaórtica, si se encuentra en esta porción de aquí y afecta la funcionalidad de las valvas semilunares. Ahora tenemos la comunicación interventricular de tipo muscular que va a afectar esta porción del tabique y que más adelante estaré comentando más sobre ello. Entonces, en estas dos imágenes tenemos unos cortes que exponen el tabique interventricular que vendría siendo toda esta porción de acá. Y vemos varios defectos. Tenemos el defecto de salida, que es una comunicación interventricular de tipo perimembranoso, que también lo encontramos acá como subaórtica o subpulmonar. Esta tenemos una perimembranosa de igual forma de entrada porque vemos que está estrechamente relacionada con la válvula tricúspide, al igual que estas dos. Y tenemos los defectos musculares, que como pueden ver son múltiples. Es una característica de las comunicaciones musculares. Son múltiples, pero estos son los que nos generan menos complicaciones. Número uno, porque son muy pequeños y no tienen una mayor complicación hemodinámica. Y número dos, del 75 al 80% de estos defectos se cierran por sí solos. Ahora entraremos a la clínica de esta enfermedad. Muy rápidamente, pues el paciente va a presentar disnea, palpitaciones, precordio activo, diaforesis, un desarrollo truncado, una hepatomegalia y pues una insuficiencia cardíaca congestiva. Al momento del nacimiento de un bebé, pues es vital, y creo que todos lo sabemos, un buen examen físico neonatal, evaluar sus signos y todo lo referido a eso. Al momento de auscultarlo, va a ser un punto fundamental para determinar si existe una cardiopatía y en este caso si existe una cardiopatía congénita. En estos casos, al momento de auscultar, vamos a observar, bueno, a escuchar un soplo holosistólico que va a ir desde el inicio del primer ruido cardíaco hasta el inicio del segundo ruido cardíaco. En el electrocardiograma vamos a encontrar heces profundas en B1 y Rs altas en las derivadas B5 y B6, marcándonos una hipertrofia ventricular izquierda. Y además de esto vamos a tener el signo de Katz-Wachtel, que como tal se caracteriza por ser ondas isobifásicas bastante notables y muy grandes, como lo observamos en las derivadas medias, en B3 y en B4. Además de que de igual forma vamos a notar aquí la hipertrofia ventricular izquierda. En radiografía vamos a notar una cardiomegalia a expensas del crecimiento ventricular izquierdo, un hiperflujo pulmonar y un arco pulmonar convexo. Es decir, dicho arco va a sobresalir debido a la gran cantidad de sangre que está corriendo por este mismo. Acá en esta otra imagen observamos una cardiomegalia mucho más marcada y el respectivo hiperflujo pulmonar. Esta imagen se la quise traer, es un dispositivo Amplacer que se utiliza para cerrar las comunicaciones interventriculares hoy por hoy. Más adelante estaré explicando con una animación cómo se da la instalación de este dispositivo. En ecografía, que es la prueba magna, la gold estándar para el diagnóstico de cardiopatías congénitas, vamos a observar lo que sería el espacio que hay entre los dos segmentos del ventrículo, marcando una comunicación interventricular y además el mosaico de colores que nos indicaría la mezcla de sangre entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Aquí observamos otra comunicación mucho más grande entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Respecto al tratamiento,
En casi todas las literaturas que ustedes puedan leer, van a encontrar que el tratamiento quirúrgico de una SIP tiene dos fases, una paliativa y una de corrección. En la paliativa, lo que se hacía era colocar un banding pulmonar. Es un dispositivo protésico que lo que va a hacer es disminuir el flujo hacia los pulmones y con ello evitar la hipertensión pulmonar. Pero esto pues generó mucha controversia debido a que si tenemos una comunicación entre los dos ventrículos, el pulmón derecho está totalmente saturado y está tratando de expulsar la sangre, lo más probable es que no lo pueda hacer. Se termine generando una insuficiencia cardíaca, en algunos casos se presentó, o una inversión del cortocircuito. Actualmente lo que se recomienda es mirar qué tan grande es la comunicación, de qué tipo es, dado que teniendo en cuenta esto podemos dar un tratamiento farmacológico o, si es muy grande, realizar el cierre de corrección directamente con la ayuda del Amplifier Occlusion Septal. Ya terminamos con la comunicación interventricular y ahora vamos con la comunicación interauricular, que también es conocida como la cardiopatía congénita del adulto, porque esta es la que más pasa inadvertida, no se presentan síntomas de edad temprana y solamente cuando la persona tiene 40, 50 años es que estos vienen a relucir. En esta imagen tenemos un ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y quiero que se imaginen que esta es la pared que separa lo que sería la aurícula derecha, que sería esta que estamos viendo aquí, a la aurícula izquierda que está por detrás de esta pared. Y aquí básicamente se señala qué tipos de comunicación interauricular puede haber. Tenemos la tipo ostium primum, que se presenta en esta zona. Tenemos la ostium secundum, que tiene que ver con la permeabilidad del agujero oval, es la que más se presenta de todas las comunicaciones intraauriculares. Y tenemos la de las comunicaciones intraauriculares del seno, o sea, los senos venosos o del seno coronario. Aquí observamos lo que sería la discontinuidad entre la pared que separa a las aurículas y observamos en qué punto en específico se va a dar cada una de estas comunicaciones. Tenemos el ostium primum que se va a dar en la parte inferior, el ostium secundum que se va a dar en la parte central y mayoritariamente las de tipo seno venoso se van a dar en la porción superior. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a pasar sangre desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Esta se va a sobrecargar y va a dirigir la sangre hacia el ventrículo derecho y se va a presentar una hipertrofia de este mismo por sobrecarga de volumen. Y posteriormente todo este volumen va a ser expulsado hacia la circulación pulmonar, generando una hipertensión pulmonar. Este cuadro, a diferencia del de una comunicación interventricular, el ventrículo izquierdo no va a sufrir, porque por más cantidad de sangre que llegue a la aurícula derecha, todo este no se va a dirigir hacia él, sino que se va a dar el cortocircuito. Bueno, tenemos las manifestaciones clínicas de este cuadro, donde vamos a tener fatiga, disnea, palpitaciones, y podemos tener arritmias o bloqueo, sea un bloqueo de rama derecha o un bloqueo AB, más que todo se presentan de primer grado. Y al momento de auscultar, vamos a tener un soplo eyectivo, un soplo sistólico eyectivo y un desdoblamiento del segundo ruido, a expensas de que la arteria pulmonar está recibiendo una cantidad de sangre muy exagerada y hace que su cierre sea tardío en comparación al de la aorta. En el electrocardiograma vamos a tener un eje del QRS desviado a la derecha, como podemos observar, D1 negativo y ABF con un predominio positivo, lo cual nos marcaría desviación de dicho eje. Vamos a tener unas ondas P altas que nos marcarían la sobrecarga que está sufriendo las aurículas de volumen. Unas S profundas en B6 que nos indican básicamente un crecimiento del ventrículo derecho. Y además de esto que se presente un bloqueo AB
como observamos aquí, un bloqueo AV de primer grado, donde todas las ondas P conducen, pero el intervalo PR se hace muy extenso. El bloqueo de rama derecha, vamos a tener que esquemáticamente se va a dar dicho bloqueo aquí y se va a generar a su vez, en términos generales, un impulso anómalo que en el electrocardiograma nos va a marcar primero un QRS ancho, segundo nos va a marcar la morfología de R, S, R', y tercero nos va a marcar lo que sería una onda T invertida en las derivaciones. En radiografía vamos a tener un hiperflujo pulmonar de igual forma. Puede presentarse una cardiomegalia a expensas del crecimiento de cavidades derechas y un arco pulmonar saliente. Aquí tenemos un poco más de esto. El arco pulmonar saliente, el hiperflujo pulmonar, y pues no es que se observe mucho la cardiomegalia. En ecografía vamos a tener en esta imagen la flecha señala lo que sería un flujo regurgitante que va desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Y en esta de acá observamos netamente lo que sería la comunicación entre ambas aurículas. Quise traerles también esta ecografía en 3D que muestra mucho más detallado lo que serían los defectos de comunicaciones entre las aurículas, que estos pueden tener una morfología redonda u ovalada y pues que su tamaño puede variar mucho, y con ello el cuadro clínico y las complicaciones que pueda tener el paciente. Ahora, el tratamiento puede darse un tratamiento farmacológico, pero lo que no se recomienda son las intervenciones quirúrgicas. Si es una CIA de tipo ostium secundum, este puede cerrarse con un cierre directo con doble sutura para emparejar lo que serían las paredes de dicha comunicación y no se va a ver una afección en la anatomía de la aurícula. Por el contrario, si se presenta una comunicación interauricular de tipo seno venoso, seno coronario o ostium primum, que son mucho más grandes, lo recomendado es un cierre con parche pericárdico. Ahora, ya esto lo de la sutura tampoco es que se está llevando a cabo mucho, y lo que se está haciendo es el cierre de dicho defecto con el Amplacer Septal Occlusion. Trae este video para explicarles cómo se realiza dicho procedimiento. Entonces se mete una guía, un catéter que va a pasar a través del defecto y va a quedar con una porción en la aurícula izquierda y con una porción en la aurícula derecha. Todo este procedimiento se va a realizar a través de la vena cava inferior. Posteriormente de que ya estemos seguros que tenemos dicho dispositivo bien orientado, se va a disparar la primera parte de este y se va a atraer hacia la pared de la aurícula. Posteriormente se va a desprender la otra parte de lo que sería el dispositivo, terminando con el cierre completo de la comunicación interauricular. Bueno, ya con eso terminamos con las comunicaciones entre cavidades y vamos a centrarnos en la persistencia del conducto arterioso. Pues sabemos la importancia que tiene el conducto arterioso en la circulación fetal, y esto durante el nacimiento debe sufrir una vasoconstricción. Posteriormente se dice que de 2 a 3 semanas pues se debe empezar a notar puntos de necrosis y de fibrosis en este mismo para cerrar por completo la comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Cuando este proceso no sucede, lo que va a producir es que sangre oxigenada va a pasar desde la aorta hacia la arteria pulmonar, generando una hipertensión pulmonar y un crecimiento de cavidades izquierdas
a expensas de la sobrecarga. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener básicamente lo mismo porque siguen siendo cortocircuito de izquierda a derecha. Vamos a tener disnea, palpitaciones, taticardia, retraso en el crecimiento y una insuficiencia cardíaca congestiva. En este caso vemos que la morfología del soplo cambia demasiado. Vamos a tener un soplo continuo que también lo vas a encontrar en la literatura como soplo de maquinaria de Gibbons. Como tal se da porque se va a dar el paso de sangre a través del conducto tanto en sístole como en diástole, generando un soplo marcado. En el electrocardiograma, pues en esta patología lo máximo que puedes dar es un crecimiento de las cavidades izquierdas marcadas en B5 y B6, como lo observamos acá al igual. En la radiografía vamos a tener una cardiomegalia a expensas del crecimiento del ventrículo izquierdo y vamos a tener de igual forma un hiperflujo pulmonar. En la eco vamos a tener la conexión, tenemos la arteria aórtica, la arteria pulmonar y la comunicación que se da entre estas dos por el conducto arterioso. De igual forma se muestra un poco del mosaico que muestra la mezcla de la sangre oxigenada con la desoxigenada. Acá tenemos otra imagen en blanco y negro donde tenemos un conducto arterioso muy pequeñito, pero que de igual forma tiene relevancia. Y en este un conducto mucho más grande. Para el tratamiento y el manejo de esta patología hay que tener en cuenta, primero, si es prematuro o si es un niño mayor. Porque si se empieza a presentar la sintomatología en un prematuro, lo más probable es que estemos delante de un conducto arterioso de gran calibre que esté generando una descompensación alta. Entonces debemos tener en cuenta, primero, si tiene alguno de estos parámetros. Si tiene bajo peso, trombocitopenia, función renal alterada o una enterocolitis. Debido a que todo esto va a afectar y a llevar casi a la muerte a un bebé que tenga una persistencia del conducto arterioso. Si por el contrario no tiene ninguno de estos factores, se va a llevar a realizarse una restricción de líquido, se va a empezar a dar un tratamiento con diurético y digoxina para ir controlando de que no se va a dar una insuficiencia cardíaca, o si esta ya empezó, y se debe dar de igual forma inhibidores de la prostaglandina, dado de que esta va a permitir que el conducto arterioso se mantenga abierto. Si presenta alguno de estos casos, pues se debe realizar una intervención quirúrgica, y si luego de llevar a cabo todo esto el paciente se sigue descompensando, de igual forma se debe realizar una intervención quirúrgica a través de una ligadura del conducto arterioso. Si es un niño mayor, hay que evaluar si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca. Si sí la tiene, se le dan fármacos anticongestivos y se evalúa el tamaño, el diámetro de dicho conducto arterioso. Si es muy grande, se debe realizar una cirugía electiva. Y si no tiene una insuficiencia cardíaca, pues existen varias opciones de intervenciones quirúrgicas que pueden llevarse a cabo, que aplican de igual forma para este grupo. Podría darse una oclusión tras cateterismo, una cirugía con toracotomía videoasistida o una cirugía protoracotomía tradicional. Y ahora tocaremos a la coartación de la aorta. Esta se define como una estenosis, un estrechamiento anormal de la aorta que dificultará el paso de sangre hacia la circulación sistémica. Como tal, se da por un desarrollo anómalo de la capa media y la capa íntima de la aorta, produciendo dicha estenosis. Datos a tener en cuenta en esta patología: se va a generar una hipertrofia y ensanchamiento de cavidades izquierdas, porque el ventrículo izquierdo, además de que debe luchar por la poscarga, esta se va a hacer mucho mayor si tenemos un estrechamiento aquí. Entonces va a hacer que el ventrículo izquierdo tenga que hacer unas presiones mayores, generando una hipertrofia de este mismo. Vamos a tener una diferencia de flujo. Todo lo que esté por debajo de la estenosis va a recibir poco flujo y todo lo que esté por encima de la estenosis va a recibir
un flujo aumentado. Y hay que tener en cuenta que la coartación de la aorta, en un 50% de esta, según la teoría, va a cruzar con valvulopatías, que pueden complicar de igual forma el cuadro. Ahora, la coartación de la aorta se va a definir como justaductal, productal o postductal, dependiendo qué tipo de coartación sea, y se va a tener en cuenta para referirse anatómicamente a ella a el conducto arterioso o donde debería ir el conducto arterioso. La justaductal se daría en esta zona, es la que más se presenta, la preductal se da acá y la postductal se da acá. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una estenosis muy grande, que más que todo se presenta en la preductal, es decir, vamos a tener un cierre de esto muy grande, va a permitir el paso muy poquito o nulo de la sangre. Y para ello es importante la persistencia del conducto arterioso, aunque suena irónico respecto a la patología que estábamos hablando ahorita. Porque a pesar de que no sea la sangre que viene del ventrículo izquierdo, va a permitir que pase sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta si todo esto se encuentra obstruido. Y de una u otra manera, este simple hecho puede salvarle la vida a un paciente si se le da un tratamiento oportuno luego. Las manifestaciones, vamos a tener una hipertensión arterial marcada solamente en la parte superior del cuerpo. Porque, como sabemos, pues toda esta porción de acá va a recibir muy poca sangre y esto va a hacer que la hipertensión no sea marcada en esa parte del cuerpo. Con dicha hipertensión va a cursar lo que sería cefalea, epistaxis, palpitaciones, frialdad, claudicación en miembros inferiores, que es importante referido al poco flujo que reciben estos, mareo y diferencias en los pulsos. Es decir, si comparamos los pulsos radial con el pulso femoral va a tener una frecuencia más amplia y va a estar mucho más marcado que el femoral. Al momento de auscultar, vamos a encontrar un soplo sistólico eyectivo que se podrá auscultar en el foco pulmonar, puede irradiarse hacia el foco aórtico accesorio y de igual forma puede irradiarse hacia la espalda en un soplo escapular. Si dicha coartación de la aorta cursa con una valvulopatía, lo más frecuente es que encontremos una insuficiencia de la válvula que está afectada y nos dé un soplo protodiastólico, que es este que observamos acá. Respecto al electrocardiograma, vamos a encontrar un eje desviado a la izquierda. Vemos D1 extremadamente positivo y AF muy negativo. Vamos a tener R's altas en B5 y en B6, marcándonos lo que sería la hipertrofia ventricular izquierda. Y vamos a tener unas T invertidas que nos marcarán una sobrecarga sistólica. En radiografía vamos a tener el signo del 3, primero se lo señalaré acá, básicamente es esta zona de acá, que aquí estaríamos observando en este punto. Aquí estaría la coartación, la zona por encima de la coartación y la zona que está por debajo de esta misma. Además de esto, podemos notar el signo de Roessler, que son estas pequeñas escotaduras que vamos a notar más que todo en la novena, octava y séptima costilla, que se darán por un hiperflujo y un recorrido tortuoso que van a tener las arterias intercostales, referido al gran cantidad de volumen que está recibiendo estas mismas. En la ecografía vamos a notar de igual forma lo que sería dicha estenosis, y la angiografía toma un papel importante para diagnosticar a qué nivel está dicha estenosis y qué tan marcada es. Y respecto al tratamiento hay que tener en cuenta si son recién nacidos o lactantes menores, donde se presenta la sintomatología, porque esto nos daría una coartación de la aorta que seguramente puede cursar con ciertas valvulopatías o que está pasando muy poca sangre hacia la aorta descendente.
y también hay que tener en cuenta si se presenta en niños mayores. Primero nos centraremos en este grupo. Si se llegaran a presentar, hay que estabilizar con anticongestivos para evitar una insuficiencia cardíaca y hay que suministrar prostaglandinas para mantener abierto el conducto arterioso. Luego hay que analizar si dicha coartación se encuentra aislada, se va a realizar una cuartectomía quirúrgica. Pero si cursa con otras valvulopatías, ya tendríamos que darle un manejo mucho más cuidadoso. La intervención quirúrgica ya no solamente se centraría en reparar la coartación, sino de igual forma ese otro defecto y tendría que hacerse rápidamente porque es muy probable que el paciente se descompense y tenga un shock cardiogénico. Si es un niño mayor, vamos a tener una hipertensión arterial grave por un lado o que no tenga dicha hipertensión. Si la tiene, hay que estabilizarlo de igual forma con diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores, nifedipina en ocasiones. Y por último se realizaría una angioplastia con globo, que también es recomendada en los pacientes que no tienen una hipertensión grave para solucionar dicha coartación, que es básicamente meter un stent con un balón a través de en la aorta, luego ese balón se infla y el stent va a quedar adherido a las paredes de la aorta, eliminando dicha coartación y permitiendo el flujo de sangre. Pues con esto ya termino mi intervención, ahora le doy paso a Simón. Muchas gracias, José. Entonces, vamos a hacer así como a nivel general de cardiopatía antes, tipo domingo 8 de la noche, que quede lo grande, lo general, un poquito del tratamiento, la expectativa de vida y las intervenciones quirúrgicas. Entonces, dale, José, por favor. Listo, las cardiopatías congénitas cianóticas van a tener pues claramente una hipoxemia y como su nombre le indica, una cianosis central. Es muy importante que nos quede en mente que no va a ser solo a nivel del corazón, voy a tener unas manifestaciones clínicas en todo el cuerpo. Tipo, la hipoxemia me va a estimular obviamente la producción de eritrocitos por medio de la eritropoyetina y eso me va a tener muchas manifestaciones a nivel del cuerpo. Me va a dar un síndrome, puede dar un síndrome de hiperviscosidad, por ejemplo, que se manifiesta con cefalea, síncope, cansancio, alteraciones del estado mental, en fin, muchas cosas que me podrían hacer pensar en una cardiopatía sin yo al principio pues enfocarme en el corazón. También tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso central, complicaciones neurológicas. A nosotros siempre nos enseñan que una trombosis venosa profunda, una trombosis venosa no puede llegar al cerebro, pero esto es mentira. Hay un tipo de trombosis a través de estos defectos que se llama embolia paradójica, que me podría incluso manifestar una cardiopatía congénita con un accidente cerebrovascular o un absceso cerebral previo pues a que yo me dé cuenta por eso. Entonces es importante ver que esto es un contexto muy general. También los pacientes hasta el 20%, es un índice muy alto, tienen anomalías de la hemostasia, tienen tendencias pues como hemorragias, hematomas, petequias. Entonces es un cuadro muy general que no solo se limita al corazón, artralgias y dolores esqueléticos, en fin. Ya con respecto a las cardiopatías congénitas cianóticas se pueden dividir en dos, dependiendo del flujo pulmonar si está aumentado o está normal o disminuido. Y como pueden ver en pantalla son esas dos características pues, del flujo pulmonar aumentado. Va a tener la transposición de las grandes arterias, el tronco arterioso, un drenaje venoso anómalo total y el ventrículo único funcional. Y patologías que no me alteran el flujo pulmonar son la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia y la anomalía de Epstein. Vamos a hacer como un recorrido general pues como por cada una, viendo lo más grande y lo más importante. Otro aspecto importante a tener en cuenta en las cardiopatías es la exploración física. Yo en general me voy a orientar mucho hacia los rasgos faciales que tenga el paciente para yo descartar, por ejemplo, un síndrome que me esté generando eso, tipo, por ejemplo, un síndrome de Down, que me haga pensar en las anomalías congénitas que tiene el síndrome de Down, que puede ser una comunicación interventricular, un conducto arterioso persistente, en fin, cosas que me enfoquen hacia el diagnóstico. La oximetría, claramente, es la única que nos diferencia
si es cianótica o no cianótica, porque la cianosis, como vamos a ver, puede variar mucho. Nunca suponer que el corazón esté al lado izquierdo es un error frecuente porque puede cambiar, podemos tener una dextrocardia y cicatrices a nivel del tórax que me hagan pensar que un paciente haya tenido una cirugía previa y no nos lo haya dicho. Obviamente, pues en paraclínicos el electro, la radiografía de tórax son indispensables. Entonces, empezando con la tetralogía de Fallot, son 4 cosas que la definen: la estenosis pulmonar, la comunicación interventricular, tener una aorta cabalgante y una hipertrofia de ventrículo derecho. Si yo tengo esas 4 cosas, por definición, ya tengo una tetralogía de Fallot, pero puedo tener algunas anomalías asociadas. Por ejemplo, el callado aórtico puede estar a la derecha en el 25% de los pacientes, o puedo tener anomalías en las coronarias, que la descendente anterior salga de la coronaria derecha, por ejemplo. Serían alteraciones más como variaciones. En la ausencia de circulación colateral, el grado pues como de obstrucción de la salida del ventrículo derecho es el que me determina el nivel de cianosis. Un paciente no operado va a tener una cianosis entonces variable y un soplo sistólico de eyección. Es importante este soplo sistólico que es, a diferencia de las personas que tienen el septo sin alteraciones, va a ser inversamente proporcional al grado de obstrucción. Entonces es inversamente proporcional debido pues a la comunicación interventricular. Hay unos ataques de hipoxia que se presentan en estos pacientes que se alivian pues con oxígeno, morfina y vasoconstricción sistémica. Hay un signo muy característico en los niños con estas cardiopatías que se ponen en cunclillas. Eso lo hacen totalmente involuntariamente y no están haciendo más que una vasoconstricción sistémica para aliviar su grado de hipoxia. Tras la cirugía reparadora, el 85% de los pacientes desaparecen los síntomas y solamente un 10 a 15% puede presentar arritmias, disnea de esfuerzo, aneurismas, que podrían llegar a necesitar una intervención luego de 20 años o no, dependiendo pues de la gravedad de los síntomas. Pero es muy importante intervenir porque en los pacientes sin tratamiento paliativo o corrector no sobreviven hasta la vida adulta. Entonces aquí ya empezamos a ver un factor de gravedad que no tenían las nociones antes. Aquí ya estamos hablando de la vida del paciente. Entonces es indispensable reconocerla. Esto es lo que voy a tener en los paraclínicos como para identificarlo. Muy característico el corazón en forma de bota, que ahora les muestro una radiografía donde se indique. El callado aórtico, como les dije, puede estar a la derecha en el 25% de los casos. En el electro, la desviación del eje a la derecha, una hipertrofia de ventrículo derecho y una dilatación de la aurícula derecha. Tras la cirugía puede quedar un bloqueo completo de rama derecha y un QRS ancho. Se puede ver también, y esto es un factor muy importante de gravedad, donde se muestre un factor muy grande de muerte súbita y tiene implicaciones también en el tratamiento a nivel de si yo poner, por ejemplo, un dispositivo que me ayude a prevenir esa muerte súbita. El diagnóstico se establece claramente con un eco, por eso es que no le hacemos tanto énfasis al examen físico y al escuchar los soplos, que muchas veces nosotros nos matamos diciendo, bueno, esto es un soplo sistólico, pansistólico, pero finalmente eso no va a repercutir mucho, porque pues en general muchas cosas pueden explicar un soplo en el mismo paciente y pues con la eco vamos a determinar todo. Entonces es indispensable mejor interpretar una ecografía que pues como aprender a identificar un soplo a mi modo de ver. Eso es lo que les decía de la imagen en forma de bota. Se ve una prominencia del ventrículo derecho y una concavidad pues como infradesarrollada de la salida del ventrículo derecho, que eso es lo que me muestra, que me da la imagen característica de bota. Muy patognomónico de la enfermedad. Las posibilidades terapéuticas son la cirugía, hay que hacerlo sí o sí, se cierra el conducto, la comunicación interventricular con un parche, puede ser de Dacron o con el mismo pericardio, y se arregla la obstrucción de la salida del ventrículo derecho
con una resección pues como del músculo de su alrededor, o con un parche también que se pone un anillo debajo de la salida de la válvula para, para disminuir pues la obstrucción. La cirugía es muy exitosa, tiene una supervivencia, se han reportado casos desde el 94% a los 25 años, teniendo en cuenta que es una patología que la persona no llegaría a la vida adulta bajo evolución natural, entonces es muy buena. Y se puede hacer pues bajo condiciones específicas de una sustitución percutánea de la válvula pulmonar por catéter. El desfibrilador automático implantable se pone en pacientes, como les decía ahora, con riesgo muy alto de taquicardia ventricular, cuando tienen un QRS ancho, muy ancho, más de 180 milisegundos, y tienen pues la taquicardia ventricular y la disfunción ventricular izquierda. En todos los pacientes debo hacer seguimiento cada 1 o 2 años, luego de la cirugía. Dale, José. Un paciente finalmente a la consulta no va a llegar diciéndote como, no, doctor, yo estoy muy preocupado porque yo creo que tengo una tetralogía de Fallot, no. O doctor, yo no sé si tengo una arritmia, una taquicardia ventricular donde me pusieron el parche, tampoco. El paciente te va a decir, bueno, doctor, entonces yo me puedo embarazar, no me puedo embarazar, puedo hacer ejercicio. Entonces es muy importante tener claro en cada patología qué se puede hacer y qué no. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, los pacientes pueden quedar embarazados con relativa seguridad. Los efectos adversos solo se presentan en un 8-17% y va pues como en arritmias y empeoramiento de la clase NIHA. Entonces es como una decisión muy individualizada por cada paciente, y hay que tener en cuenta muchos factores, pero hay que saber que sí se puede, y uno le tiene que responder al paciente que bajo estricto cuidado médico se puede. Listo, la atresia tricuspidia es por definición muy simple, una ausencia de conexión auriculoventricular derecha. Es decir, la hipoplasia, pues hay una hipoplasia del ventrículo derecho que se comunica con el ventrículo dominante a través de una comunicación interventricular. Debe haber una comunicación interauricular para que esto pueda ser viable, y se puede clasificar en dos, en conexiones concordantes y conexiones discordantes. Conexiones discordantes quiere decir que la aorta nace del pequeño ventrículo derecho, como pueden ver ahí en la imagen de la derecha. Y conexiones concordantes, que es la mayoría, 70-80% de los casos, es donde hay una relación pues normal de las grandes arterias. Las concordantes tienden a ser más cianóticas, porque tienen menos flujo pulmonar. Recuerden que la cianosis depende tanto de la mezcla de sangre como del flujo pulmonar. Y las discordantes tienden a ser menos cianóticas, pero desarrollan más insuficiencia cardíaca. Dale, pues. En cuanto a paraclínicos, puede haber pues una leve alteración en la radiografía, dependiendo del flujo pulmonar, o puede ser normal, y en el 25% de los casos, al igual que en la tetralogía de Fallot, puede haber una desviación del callado aórtico. En el electro va a tener una desviación del eje a la izquierda y una dilatación de la aurícula derecha con hipertrofia del ventrículo izquierdo. La eco establece el diagnóstico, es el gold standard, y es muy importante medir la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el callado aórtico para definir pues el tratamiento oportuno. Las posibilidades terapéuticas son, en general, son 3 cirugías. Pueden ser paliativas, y la última puede ser paliativa o definitiva en busca de un trasplante según cómo evoluciona el paciente. La primera cirugía que se hace es en las primeras 6 a 8 semanas de vida, y es la que se conoce como una derivación sistémico-pulmonar, o también lo pueden escuchar como una fístula BP. Lo que hace básicamente el cirujano es hacer una conexión entre la subclavia, puede ser derecha o izquierda, y la arteria pulmonar. Eso le da un poco más de oxigenación al paciente. Posterior a esta fístula BT se hace una segunda cirugía, que es una cirugía de Glenn, que es una intervención bidireccional primaria de Glenn, así se llama. Lo que hacen con la cirugía de Glenn es coger la cava superior y la unen a la arteria pulmonar, o sea, le dan un poquito más de flujo a la arteria pulmonar porque ya no alcanza con la subclavia, y vuelven a ligar la cirugía previa de la subclavia. El paciente queda saturando más o menos un 75-85% en espera de la tercera cirugía.
La tercera cirugía es lo que se conoce como un Fontan, y seguramente lo van a escuchar mucho, mucho los que les gusta el tema de la cirugía cardiovascular, porque es una de las últimas cirugías paliativas o definitivas que se hacen en muchas de estas patologías. Y consiste en coger tanto la cava superior como la cava inferior y unirla a la arteria pulmonar. ¿Por qué no hago la Fontan de una vez y me evito las dos cirugías previas? Porque necesito unas condiciones muy específicas. Necesito que haya una función ventricular adecuada, que haya un flujo sanguíneo sin muchas obstrucciones, sin mucha insuficiencia valvular. Entonces la mayoría de cirujanos esperan más o menos hasta que el niño tenga 12 años o pese 12 kilos para hacer esta intervención de Fontan. El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico es otra patología y pues como lo ven en la imagen, no es más que el desarrollo insuficiente de las cavidades cardíacas izquierdas. Ahí se ve un ventrículo izquierdo muy pequeño, una estenosis mitral y del epificio aórtico y una hipoplasia muy marcada de la aorta. Entonces, estos pacientes dependen de un conducto arterioso persistente para sobrevivir, puesto que el corazón no es capaz de suplir todas las necesidades y no es capaz de llegar a la aorta. Estos pacientes generalmente, José, dale la siguiente diapositiva, por favor. O sea, es una condición muy grave. Voy a ver una dilatación cardíaca en los rayos X que puede progresar a una cardiomegalia, un aumento en la musculatura pulmonar y en el electro pues voy a tener esos signos, una desviación del eje a la derecha, una dilatación de la aurícula derecha del ventrículo derecho y una anomalía del ST que puede no estar presente en las precordiales izquierdas. ¿Por qué no le estoy dando tanto énfasis al electro? Porque realmente en este tipo de condiciones tan graves no es muy importante. Primero porque son muy evidentes, segundo porque hay que actuar muy rápido y generalmente los lactantes vienen con el diagnóstico inútero. Esa es una gran ventaja que tenemos hoy en día con las ecografías, que ya sabemos el diagnóstico del paciente antes de que nazca. Entonces la eco establece el diagnóstico. Hay que actuar muy rápido. Como decía José ahorita, la prostaglandina E1 retrasa el cierre del conducto arterioso persistente. Entonces hay que iniciar tratamiento con prostaglandina E1 tan pronto como el niño nazca, para evitar para evitar que se me vuelva muy grave la cosa. Si el paciente entra en shock, pues obviamente va a hacer todas las medidas, ventilación mecánica, apoyo inotrópico. Hay que hacer medidas para elevar la resistencia pulmonar y para reducir la resistencia sistémica con vasodilatador. Yo lo sospecho en todo lactante que desarrolle un colapso circulatorio de un momento a otro y una acidosis láctica muy grave. De todas las que les he dicho, esta es como una de las patologías más graves. La cirugía es muy lógica, pues simplemente hacen una intervención que se llama Norwood, que crean una comunicación entre el ventrículo derecho y la aorta. Se liga el conducto arterioso persistente ya cuando se puede y se induce una comunicación interauricular. La segunda intervención ya después la hacen a los 6 meses y es un Glenn y finalmente un Fontan. Entonces miren que es un orden de todas las patologías, casi todas tienen el mismo orden de cirugías. Otra patología es el drenaje venoso anómalo total, pulmonar total, donde ninguna de las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda. Todas llegan a la aurícula derecha por muchas rutas variadas. Pues en la literatura dicen varias variantes supradiafragmáticas, infradiafragmáticas, en fin, mucha carreta que no es pues necesario saberlo. Simplemente saber que las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula derecha en lugar de la izquierda como es debido. Todos los niños manifiestan síntomas durante el primer año de vida y el 80% fallece antes de cumplir un año si no reciben tratamiento. Los síntomas, la gravedad de los síntomas depende del tamaño de la comunicación interauricular. Debido a que no está llegando sangre oxigenada a la pues al ventrículo izquierdo y por lo tanto a la circulación sistémica, necesito de una comunicación interauricular que me supla esa necesidad para que la sangre pueda pasar. Incluso si el paciente nace sin la comunicación interauricular, es necesario hacer una septostomía de emergencia. Por medio de un catéter le inducen una comunicación interauricular para que no se muera. En los paraclínicos va a tener pues una cardiomegalia. Los rayos X son muy característicos.
casi patognomónico. Ya les he mostrado dos rayos X muy característicos. El de en forma de bota, de la tetralogía de Fallot, y este que va a dar un corazón en forma de 8 o de muñeco de nieve, que ahora se los voy a mostrar. En el electro pues voy a tener una desviación del eje derecha, una dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Y la eco, pues como en todas las anomalías del corazón, son diagnóstico. Dan el diagnóstico y se puede visualizar totalmente el drenaje pulmonar. Y no necesito actualmente nada para empezar la cirugía, a excepción de un cateterismo cardíaco, en el caso que les dije ahora, que naciera sin comunicación interauricular, donde necesitaría una septostomía de emergencia. Ese es el corazón en forma de 8 o un muñeco de nieve. Es muy gráfico, la verdad, se da por una dilatación de la cava superior, que me da pues arriba, aquí en la imagen de la izquierda, la silueta característica. Las posibilidades terapéuticas ya se las había mencionado. La septostomía auricular de emergencia en caso de ser necesario, y ya la corrección quirúrgica pues del defecto como tal, donde abren el drenaje, pues abren las, las venas pulmonares y las comunican con la aurícula izquierda como debe ser. Otra anomalía es la transposición completa de las grandes arterias. Pues como su nombre le indica, se invierten. Ya la aorta no sale del ventrículo izquierdo, sino que sale del ventrículo derecho, y la vena pulmonar, la arteria pulmonar, perdón, ya no sale del ventrículo derecho, sino que sale del ventrículo izquierdo. Esto es incompatible con la vida si no hay una mezcla entre ambos circuitos, porque pues al principio les mencionábamos que el corazón normal tiene un circuito en serie, y en esta en esta patología queda en un circuito en paralelo que es incompatible con la vida, porque pues la sangre simplemente quedaría en un circuito eterno y no se oxigenaría nunca. Entonces depende de una comunicación entre ambos circuitos para que el paciente viva. Al nacer tienen una hipoxemia muy marcada. Si la comunicación interauricular no es, o sea, depende del tamaño de la comunicación interauricular. Si tienen una comunicación grande, incluso podrían ni siquiera tener cianosis. Entonces se manifestaría en el contexto de una insuficiencia cardíaca. El tratamiento son dos. Se puede hacer una conmutación auricular, que sería definitivo, donde literalmente invierten el corazón, ya hacen que las cavas drenen al lado izquierdo, y las venas pulmonares al ventrículo derecho. Entonces queda el ventrículo derecho encargado de toda la circulación sistémica. Esta es una conmutación auricular, que es un tratamiento definitivo. Y si pasas a la siguiente diapositiva, vamos a ver el siguiente tratamiento, que es una conmutación arterial, que sería pues como lo más lógico volver a poner las cosas donde estaban. Cortan las raíces de la aorta y la vena pulmonar, de la aorta y la arteria pulmonar, perdón, y las invierten. Esto tiene muchas ventajas a largo plazo porque permite mantener el ritmo sinusal y permite que el ventrículo izquierdo, pues como debe ser, adopte la circulación sistémica. Sin embargo, hay una parte muy crucial en la cirugía donde tienen que transponer las coronarias pues a la aorta nueva, a la neoaorta, porque las coronarias también habían salido de donde no eran. Entonces esta sería como la única desventaja. Bueno, lo mismo. El paciente se va a preguntar, bueno, entonces ¿me puedo embarazar? Realmente en esta patología, que tiene una disfunción grave del ventrículo sistémico, sea izquierdo o derecho, dependiendo del tratamiento, pueden contraindicar la gestación. Pero después de la conmutación auricular, pueden tolerar la gestación. Entonces tiene que ser abordada de una forma muy individualizada, y ya es la decisión de cada paciente si tomar pues la decisión de arriesgarse, porque el 15% aproximadamente presenta un empeoramiento de la función del ventrículo o una insuficiencia tricuspidea durante el embarazo, que incluso podría persistir después del embarazo. Como última patología está la anomalía de Epstein. Básicamente es que la válvula tricuspidia tiene un desplazamiento apical y una displasia de la válvula septal, también de la válvula tricuspidia. En términos sencillos, es una auriculización del ventrículo derecho. Vemos cómo la válvula tricuspidia se
desplaza apicalmente y tiene una grave pérdida de función del ventrículo derecho. La gravedad de esta enfermedad es muy variable. Realmente puede ir desde una muerte intrauterina por un hidrops fetal incompatible con la vida hasta un paciente que permanezca sintomático toda la vida, dependiendo obviamente del grado de anomalía de la válvula tricuspidia. Esto es lo que se puede ver los rayos X, se ve una dilatación de la aurícula derecha. Una imagen en botella de agua que para mí no es tan clara como las otras dos y no es tan patognomónica, pero igual ahora se los muestro. En el electro puedo tener unas ondas tepícudas en D2 y AB1 que me muestren una dilatación de la aurícula derecha. El PR puede estar prolongado, voy a tener una morfología RSR' o en orejas de conejo, pues en B1 que me hable de un bloqueo completo de rama derecha. El paciente puede estar en un aleteo, una fibrilación auricular o incluso puede llegar a ser normal. Por eso es que no hago tanto énfasis en los electros porque son muy variables. Y la eco, como siempre, es el gold estándar. Ya tiene pues ahí como unos criterios diagnósticos de un desplazamiento apical de más de 8 milímetros y un aspecto alargado de la valva o parecido a una vela de barco que confirma el diagnóstico. Esta es la imagen pues como en botella de agua. Realmente a mí no se me parece una botella de agua, pero así lo menciona la literatura. Bueno, el tratamiento de la anomalía de Epstein, que se me olvidó, realmente es reparar la válvula tricuspide. Los cirujanos cardiovasculares siempre dicen que es mejor un buen reemplazo que una mala reparación. Entonces depende pues como de la pericia y la experiencia del cirujano. Si tiene un cirujano muy experimentado, se repara. Y si es un cirujano muy, pues como que apenas está empezando, realmente puede reemplazarla y pues no hay ningún problema. Y esas personas suelen tolerar el embarazo. Este síndrome, el síndrome, yo me voy a atrever a pronunciarlo como síndrome de Eisenmenger, pero realmente no sé cómo se pronuncia. José ya había hablado al principio de la conferencia, es un cortocircuito izquierda-derecha que cuando la hipertensión pulmonar supera incluso la presión sistémica se invierte, entonces pasa a ser un flujo bidireccional. Es un estadio final, es muy importante saberlo, tiene una supervivencia del 77% a los 15 años y del 42% a los 25 años. Y los pacientes después de los 40 desarrollan una insuficiencia cardíaca congestiva muy grave. O sea, yo no les desearía tener que copiar este síndrome en una historia clínica, en un análisis de un paciente. No porque se copie muy raro, sino porque, o sea, el paciente ya está en un estadio final y no tiene cura ni tratamiento quirúrgico. El único tratamiento disponible es vacuna pues para evitar los factores que desestabilicen la falla cardíaca. Una vacuna para influenza, para neumococo, suplemento de hierro pues en caso de ser necesario, antiarrítmicos, diuréticos, pero es un estadio final de la enfermedad que no tiene cura. La única solución definitiva sería un trasplante de corazón y de pulmón, o solo de pulmón si se puede reparar el corazón. Este artículo para que se lo lean es muy bacano, es los síndromes crónicos hipoxémicos en adultos, para que se den cuenta que no solo estamos hablando de una patología cardíaca, sino que tiene muchas manifestaciones e implicaciones a nivel multiorgánico. Ahí está la bibliografía.